defensa con el derecho a la defensa. El derecho a la defensa hace a tener un abogado defensor, un abogado matriculado, ya sea particular o público, que ejerza la defensa técnica del procesado. Ahora, la defensa moral, tenemos los vecinos, las hinchadas de los clubes, que muchas veces son contratadas para gritar a favor de uno o de otro. Tenemos los vecinos que muchas veces hacen de defensores morales, incluso. Pero a los efectos de nuestra cátedra, a lo que hacemos referencia es a la defensa técnica de los procesados. En ese marco, es muy importante la clase anterior que desarrollábamos en la lección 12, las causas de justificación. Estas dos causas fundamentales de justificación que vienen a ser la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Tuve la más sincera intención de proyectarles el ejercicio que tengo, pero ya resultó imposible. Básicamente el hecho ocurrió, necesito que ustedes, rememorando lo que dispone el artículo 19 del Código Penal en lo que hace a la legítima defensa, voy a darles un ejercicio y ustedes me van a decir si existió o no alguna causal de justificación en la conducta de esta persona. El hecho ocurrió en noviembre del 2003. Dos asaltantes ingresan a una casa en Santísima Trinidad de Asunción. En el momento en que se abre la cochera, toman de rehén a Carlos Luis y a su esposa, junto a sus 3 hijos. Uno de los asaltantes, de nombre Edgar, con frondosos antecedentes, tomó al hijo de 12 años y le metió un revólver en la boca. Perpetrado el hecho, los maleantes huyen con el botín, para lo cual abordan un bus de la línea 36. Carlos Núñez, el padre del niño de 12 años, los persiguió, esperó que bajaran del colectivo, se dio un forcejeo, se registra un disparo con una escopeta calibre 12 y muere un asaltante. El otro se da por detenido. El padre del niño fue absuelto por legítima defensa. A la luz del artículo 19 del Código Penal, necesito que verifiquen si realmente existió legítima defensa. Habilito el chat, o si alguien quiere proyectar la disposición del artículo 19. Muy bien, Adri, muy bien. Dice Adri, no es legítima defensa porque las personas ya huyeron. Tal cual. Dice Maga, si le persiguió no es legítima defensa. Excelente. Celebro que puedan darse cuenta de ese pequeño gran detalle, porque efectivamente, de acuerdo a la norma contenida en el artículo 19 del Código Penal, la conducta para que constituya legítima defensa debe ser necesaria y racional. Necesaria, además racional, para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. Presente. En este caso, de acuerdo a la disposición del artículo 19, este hecho que acabo de relatarles no constituye
legítima defensa la conducta del padre del niño de 12 años, que por un lado fue víctima de tentativa de robo y por otro lado el niño que viene a ser su hijo fue víctima de tentativa de homicidio, porque el asaltante le había tomado a este niño y le metió un revólver en la boca. Bueno, entonces tenía otros ejemplos más, pero se complica un poco por cuestiones de tiempo, así es que quiero creer que el concepto de la legítima defensa quedó bien claro. Pasemos entonces al estado de necesidad justificante. Dice, si alguien puede leer, por favor. No obra antijurídicamente quien, en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno, lesionara otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Ya, Segundo, hasta ahí, hasta ahí. Vos sos Osvaldo. Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Bueno, les doy el ejercicio. Ustedes me van a decir si existió alguna causa de justificación. Un grupo de asaltantes en fecha 26 de abril de 2007. Estos son hechos reales que fueron confirmados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que, si bien es cierto, les puede parecer ya muy antiguo, más de 10 años, pero llegó a instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entonces transcurrió bastante tiempo para que la sentencia de primera instancia quedara confirmada, firme y ejecutoriada. Un grupo de asaltantes ingresa al local El Turco en Villamorra, Asunción, el 26 de abril de 2007. Uno de ellos encañona con su arma a Nélida Dominga y le exige la entrega de dinero. Un hijo de la mujer, descendiente libanés, de nombre Samir, estaba en el baño en el momento del hecho. Al salir se percata de lo que pasa, toma su arma, una pistola calibre 9 milímetros, y dispara 15 tiros, de los cuales 6 impactan en el cuerpo de uno de los asaltantes. El mismo intenta huir, pero cae muerto antes de abordar el vehículo que le esperaba para la fuga. Samir fue sobreseído por haberse configurado su conducta dentro de una de las causales de justificación penal. Ustedes me van a decir, ¿existió o no existió una causa de justificación penal en la conducta de Samir? Les repito, ingresó un grupo de asaltantes en el local de la mamá de Samir. Samir estaba en el baño, en el sanitario, pero cuando sale se percata de lo que pasa y toma su arma, una pistola calibre 9 milímetros, y dispara 15 tiros, de los cuales 6 impactan en el cuerpo de uno de los asaltantes, que finalmente cae muerto. Repito, la pregunta, ¿existe alguna causal de justificación penal en la conducta de Samir? Daniela dice sí, porque estaba en situación de peligro y lo realizó para un bien jurídico ajeno.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien opina lo contrario o si alguien puede mencionar cuál de las causales, cuál de las causas de justificación penal? Doctora, Sí, en mi caso considero que 15 tiros, así como dijo la compañera Shirley en el chat, fueron demasiados. Creo que se extralimitó un poco tanto en la legítima defensa como en el estado de necesidad. Que lo ya, que se podría considerar es como un exceso por confusión o error o terror. muy bien. Súper bien. ¿Quién sos que no logro identificarte? Cristian, profe. Cristian. Excelente, Cristian. ¿Alguien opina lo contrario? Shirley dice 15 tiros ya es mucho. Sí, la verdad que sí. Este, sí, tiene más sentido lo que dijo el compañero. Muy bien. Vamos a leer un poco y después ya pasamos a la lección de hoy. Esta causal de confusión o terror, ¿qué dice la norma, Cristian? Dice 24, mal no recuerdo. 24, exceso por confusión o terror. Sí, ¿no El puede que realizara repetir un... para ver, por favor? Bruno, Creo que Bruno está manejando la proyección. Seguro, profe. 24. Sí, ya. el que realizara un hecho antijurídico, excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Cristian, de acuerdo a la norma, a la disposición de la norma contenida en el artículo 44, los elementos que arroja el ejercicio, en realidad fue un hecho verídico, se ajustan más en la causal de justificación contenida en el artículo 24 y no en el artículo 19, que es legítima defensa. Lo importante a los efectos académicos es que ustedes, como alumnos, se den cuenta de que para tomar una decisión hay que verificar, en este caso específico, si se está queriendo, si se está buscando la absolución del acusado, entonces hay que verificar cuál de las causas de justificación penal se puede invocar. Eso es lo que estamos buscando, que ustedes se den cuenta de que la norma la norma contiene los requisitos. Entonces, la conducta desplegada por el acusado debe adecuarse a los requisitos de esa norma. ¿Entendieron? Quiero creer que sí. Bueno, lo importante es entonces que se den cuenta que si en la ley penal no está contenida las exigencias, no importa que se haya contratado a la batucada de X Club, allá como 100, 120 personas quemando ruedas, cerrando calles, tirando huevos. Si la conducta no está descrita en la norma a los efectos de la ley penal
y de la conducta penal y sus consecuencias para determinar si es que se encuentra o no sancionado por el Código Penal. Hay que verificar, hay que ponerse la lente del Código Penal y verificar si alguna disposición contenida en el mismo se encuentra. Si no existe, si esa conducta no está prohibida, entonces penalmente es irrelevante. Bueno, hecha esta precisión, entonces, a los efectos de que el día de mañana, para la defensa propia o para la defensa de algún representado, de algún familiar, quede bien, bien fijado el aprendizaje de esta valiosísima herramienta que constituye las causas de justificación penal. Ahora bien, vamos a pasar entonces a desarrollar rápidamente la lección 13, que trata sobre autoría y participación. Si alguien puede darnos lectura, esto voy a tener que comprimir bastante. Tenía varios ejemplos, varios casos, pero vamos a ver si es que podemos abordar por cuestiones de tiempo. ¿Qué dice el artículo 29? Autoría. Sí. Primero, será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. Ajá. También será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro de manera tal que, mediante su aporte al hecho, comparta con el otro el dominio sobre su realización. Perfecto. A ver, la disposición y marquen en su código porque en la vida profesional les va a ser muy útil. La disposición contenida en el inciso segundo hace referencia al coautoría, que consiste en desplegar la conducta descrita en la norma penal por dos o más personas que conscientemente colaboran entre sí para la comisión del hecho punible, consciente y voluntariamente. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al inciso segundo, que hace referencia a coautoría. Y ustedes pueden pensar qué trascendencia, qué importancia tiene que sea autor, coautor, partícipe. Es sumamente importante a los efectos de determinar el quantum de la pena. Vamos a ir viendo que no es el mismo marco penal para un autor o coautor en su caso y para los demás participantes de un hecho punible. Entonces, tenemos que, de acuerdo al inciso primero, es autor de un hecho punible quien realiza el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otra persona. Porque puede ocurrir, y de hecho se da, el caso en que una es la persona que, llamémosle de manera práctica, el autor moral, el que ideó, el que pensó, la persona que se tomó el tiempo de elucubrar en su mente cómo se tiene que realizar el hecho punible. Y otra es la que ejecuta. Entonces, aunque sea otra la persona que ejecuta, igual esta otra persona es juzgada y condenada como autor. Y les decía, ¿cuál es la relevancia? Si es autor, si es coautor, si es instigador, por el marco penal dentro del cual se le puede condenar. Entonces, claramente, el inciso primero del artículo 29, el autor tiene que tener el dominio final sobre el hecho. Realiza en forma directa o valiéndose de otra persona.
Pero quien tomó la decisión es el autor. ¿Quedó claro? Ya sea el que haya realizado el hecho o valiéndose de otra persona. Indistintamente es autor. En cuanto al segundo inciso del artículo 29, una precisión previa. El autor entonces tiene dominio tanto de la acción como de la voluntad. ¿Por qué voluntad? Porque se valió de otra persona para realizar el hecho punible. Entonces, autor directo o inmediato es el que realiza el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. Artículo 29, inciso primero. Artículo 29, inciso primero. Primera parte. ¿Es autor directo o inmediato? Ahí está, muchas gracias. En el inciso primero, si quieren tomar nota, porque les va a ayudar, en algún momento va a ser de ayuda tomar notas. Me distrae un poco porque hay gente pidiendo admisión, pero bueno, es inevitable. En el inciso segundo se comparte con otro el dominio del hecho. Fíjense ustedes, dice el inciso segundo, también será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro. ¿Qué implica esto? Comparte con otro el dominio del hecho. Entonces, es lo que conocemos como coautoría. Ahora bien, los partícipes, a ver si avanzamos un poquito en la proyección. ¿En qué artículo, profe? Las definiciones tenemos en el artículo 14. Fíjate un poquito, Bruno, por favor. En el artículo 14. Ahí está. Artículo 14, numeral 10, dice, son partícipes. ¿Quiénes son partícipes? Los instigadores y los cómplices. Vamos a ver un poco entonces qué significa instigar. Esto vamos a encontrar en el artículo 30. Entonces nos vamos hasta el artículo 30, que dice, será castigado como instigador el que induzca a otro. El que induzca a otro a realizar un hecho antijurídico, es decir, doloso, a realizar un hecho contrario a la ley, a realizar un hecho prohibido por la norma penal. Entonces, son partícipes los instigadores y los cómplices. ¿Y quiénes son los instigadores? El que induce a otra persona, lo que llamamos en nuestro lenguaje coloquial, el que hace la liga. El que hace la liga, el autor moral. Y dice que la pena será la prevista para el autor. Fíjense ustedes que ser autor moral, entre comillas, utilizando el lenguaje del Código Penal, el instigador
está sujeto a una pena prevista igual para el autor. No, es un detalle menor. No, es un detalle menor. Ahora bien, complicidad. Será castigado como cómplice el que ayudara a otro a realizar un hecho antijurídico. Dolos. La pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Vamos a mirar un poquito rápidamente qué dice el artículo 67. ...67 marcos penales en caso de circunstancias atenuantes. Cuando la norma remite al artículo 67, se aplica el artículo 67. Dirán ustedes, pero profe, ¿cómo vamos a saber si nos vamos al artículo 67? Porque la propia norma debe disponer. Siempre, siempre, siempre. Por eso en alguna parte de donde ustedes frecuenten mucho, el espacio que frecuenten mucho, pongan artículo primero, principio de legalidad. ¿Y en qué consiste? Entre paréntesis, el adagio latino que tanto me gusta. Nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay crimen ni pena sin ley previa. Si en la norma penal o en normas especiales, leyes especiales, la conducta no está descrita como penalmente sancionable, entonces no se sanciona. No interesa al derecho penal, a la ley penal. Bueno, dice el 67, cuando por remisión expresa a este artículo la ley ordene o permita atenuar la pena, se aplicarán las siguientes reglas. Atiendan bien porque acá necesito que me ayuden en cálculos matemáticos, que no soy muy buena, por cierto. La condena a una pena principal no podrá exceder las 3/4 partes de su límite legal máximo. A ver, vamos a un ejemplo. El artículo 105 del Código Penal, numeral 1. ¿Cuál es el marco penal que dispone? El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. De 5 a 20 años. Bueno, 5 a 20 años. ¿Cuál es la 3/4 parte de 20 años? El límite legal máximo es 20 años. ¿Cuál es la 3/4 parte de 20 años? 15 años. A ver, ¿alguien más? Natalia, 15 años, dice. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Muy bien. Asumo que no, o se durmieron los demás. Bueno, efectivamente, el máximo de la pena a ser aplicada será de 15 años. En el caso del artículo 105, inciso primero. La condena a una pena principal no podrá exceder las 3/4 partes de su límite legal máximo. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? Esta disposición está contenida en el artículo 31 que nos habla de complicidad. ¿Se dan cuenta ustedes que el marco penal no es el mismo para el autor? El marco penal previsto por la norma 105, inciso primero, habla de 5 a 20 años. En el caso para el cómplice,
5 a 15 años. Son 5 años de diferencia. Son 5 años de diferencia. Toda una vida de diferencia. Entonces, ¿por qué es importante al momento de describir la conducta se establezca el grado de participación? ¿Por qué? Porque el marco penal va a ser distinto para cada partícipe. ¿Y quiénes son partícipes? De acuerdo al artículo 14, numeral 10, son ¿quiénes? Me pueden escribir, si es más rápido escribir que buscar. Los cómplices e instigadores. Los cómplices e instigadores son los partícipes. Cuando una o varias personas cometen con una o varias acciones 2 o más hechos que son objeto de un mismo proceso, se le llama concurso de hechos. A ver, repitamos. Cuando una o varias personas con una o varias acciones cometen 2 o más hechos, son objetos de un mismo proceso. ¿Ya? Esto se denomina concurso de hechos. ¿Y por qué es relevante? Justamente en vistas del marco penal. El otro día, en la clase anterior, alguien dijo que hizo referencia a un hecho punible que tuvo cobertura mediática y mencionaba que el Ministerio Público imputó por el hecho cometió 2 hechos punibles. No recuerdo quién, no recuerdo el ejemplo. Si el alumno que mencionó recuerda, perdón, que me puede mencionar. ¿Profe? Sí. Era por asalto y violación de la cuarentena. Ah, ya. Robo sería robo, porque acuérdense que el Código Penal, los hechos punibles contra la propiedad denomina hurto, robo, robo agravado, apropiación. Entonces, es importante ir utilizando el lenguaje correcto. Iba a dar un ejemplo, pero me expongo a un... ¿cómo es que se dice? Ay, no me viene el término. En fin, bueno, asumo que ustedes estarán cansaditos, así es que vamos a abordar hoy lo básico de esta lección, porque estuve observando mientras les esperaba que la tentativa, que es el tema de que debemos desarrollar en la lección 14, podemos dejar esto que está en la lección 13 a partir del punto 13.6 empieza a hablar de tentativa. Así es que atendiendo al hecho de que estarán un poco cansados por el examen, podemos llegar por hoy hasta acá y me comprometo a desarrollar el martes la lección 14, abordando estos temas previstos en el apartado 13.6 y 13.7 de la lección 13. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Circunstancias penales especiales, dice el artículo 32. ¿Alguien puede hacer lectura, por favor? Bruno creo que está muy cansado. Conste que él se declaró civilista. Habrá estado en su salsa hoy. Profe, estoy
un poco, se podría decir, enojado con algunas cuestiones. A la pucha. Bueno, ¿Qué dejó a después su nos, novio, profe? después nos contás. El artículo 32 habla de las circunstancias personales especiales. Cuando no se dieran en el instigador o cómplice las condiciones, calidades o relaciones personales previstas en el artículo 16 que fundamenten la punibilidad del autor, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Veamos un poquito qué dice, qué dispone el artículo 16. La persona física que actuara como representante de una persona jurídica o como miembro de sus órganos, socio apoderado de una sociedad de personas o representante legal de otro, responderá, atiendan bien, responderá personalmente por el hecho punible, aunque no concurran en ella las condiciones, calidades o relaciones personales requeridas por el tipo penal. Si tales circunstancias se dieran en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obra. Lo fundamental que tenemos que comprender es que las conductas desde la perspectiva del derecho penal, las consecuencias de los hechos, es decir, las consecuencias por las conductas desplegadas son personales. Si una persona física, porque existe la persona física y la persona jurídica. La persona física que somos nosotros, cuando actúa en representación de una empresa que tenga personería jurídica, la responsabilidad es de esta persona física. No se le puede condenar a la empresa XX mandatos. No, a la persona responsable de esa empresa. ¿Quién es la persona responsable de esa empresa? El presidente y aquellas otras personas conforme los estatutos sociales establezcan. De ahí que nos permite esta norma recordar que las responsabilidades son personalísimas, las responsabilidades penales son personalísimas. Bueno, si es que hay alguna pregunta, entonces me gustaría pasar a abordar. Si Bruno quiere contarnos por qué está enojado, le podemos escuchar. Nada, profe, me molesta nomás que cuestiones no se puedan resolver cuando tienen que ser resueltas nomás. Eso nomás. Sí. Las personas que queremos hacer bien las cosas, sufrimos muchísimo. Sufrimos muchísimo porque existen aquellos que no toman con el mismo sentido de responsabilidad, entonces no asumen sus roles. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran formular? Bueno, voy a, voy a pensar que se entendió la clase de hoy y les pido una vez más, guardemos las medidas sanitarias que, a ver, el informe del ministro de Salud hoy arrojó varios positivos y aparentemente una persona ingresó del extranjero, vino del extranjero y no guardó la cuarentena. Y esta persona
A raíz de ello contagió a varias otras y estas varias otras fueron identificadas mediante los análisis correspondientes, pero estas varias otras no sabemos con quiénes entraron en contacto. Entonces, lo que yo quiero pedirles es que sigamos cuidándonos, no estar saliendo nomás por salir, no porque se levantó parcialmente la cuarentena, tenemos que estar desplazándonos a cualquier parte o entrar en contacto físico sin guardar las recomendaciones sanitarias. Así es que Dios mediante, martes nos encontramos de vuelta en horario de clase. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, profe. Buenas tardes. Igual, adiós.